Amados en Cristo, hoy es un día de bendición y de salvación. ¡Qué gran noticia! Dios está aquí. Alabado sea su nombre. Bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos a todos los que estáis conectados en vuestras casas. Que el Señor derrame su bendición entre nosotros en esta mañana. En el nombre del Señor Jesucristo y con su ayuda, vamos a dar inicio a esta reunión. Nuestro hermano, el pastor Daniel Zopetti, nos dirigirá al Señor en oración. Eterno Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, y también por tus promesas estás allí donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre. Es una promesa tuya que no falta, que no falla. Y aunque estemos separados, Señor, por la distancia, estamos todos unidos en un mismo espíritu, porque el Espíritu Santo es uno y Él mora en cada uno de nosotros, por tu promesa. Gracias te damos, Señor, en este día, tu día, como ha dicho la hermana Ana, día de bendición, día de salvación también. Gracias por habernos salvado, Señor. Gracias por haber obrado nuestra redención. Gracias porque sin ello no podríamos dirigirnos a ti en estos momentos y poner, Señor, esta reunión ante el trono de tu gracia, para que tú, oh Señor, derrames bendición sobre esta reunión, sobre todo cuanto se ha preparado para que en este día tú seas honrado y glorificado y alabado como te mereces. En especial te pedimos que bendigas al siervo que hoy tiene la predicación, la exposición de tu palabra, que tú unjas sus labios, que tú le des palabra clara para que todos los demás podamos, Señor, entenderla y comprenderla, ayudados todos por el Espíritu Santo. Así pues, Señor, te pedimos que tú des tu bendición a todo cuanto para tu gloria vamos a realizar. Te lo pedimos dándote las gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Dios es grande y todopoderoso. Vamos ahora a preparar nuestro espíritu para entrar en la mesa del Señor. Vamos a tener una lectura en Hebreos. En Hebreos 10, del 11 al 25. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Y a continuación, nuestro pastor Benjamín López celebrará la comunión. Amados hermanos, qué bendición poder estar juntos en armonía alrededor de la mesa de comunión, celebrando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la muerte en la cruz, y también celebrando su resurrección, y también esperando su venida. Unánimes, juntos en el amor del Señor, en un mismo espíritu. El pasaje que acabamos de leer y escuchar es un mensaje precioso sobre el sacrificio perfecto que hizo Jesús en la cruz. No hizo ningún parche. Hizo una obra perfecta, una obra de salvación, en la cual nosotros debemos considerar. Debemos considerar ahora que vamos al partimiento del pan y del vino. Ahora que estamos en estos momentos de reverencia, con actitud reverente, con actitud de adoración y de alabanza. Y el escritor a los hebreos nos da tantas enseñanzas en este pasaje, pero hemos leído: acerquémonos con corazón sincero. ¿Cómo yo me acerco al partimiento del pan y del vino? ¿Cómo me acerco yo a estos momentos de comunión? ¿Verdad? ¿Cómo nos acercamos nosotros? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Qué importante es la limpieza. ¿Y quién lo puede hacer? Si no solo Cristo, quien nos ha lavado, quien nos ha limpiado con su sangre redentora. Acerquémonos con humildad ante el trono de la gracia, hermanos, y mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El que prometió es fiel. Y ante estas palabras, pues no tenemos por menos que inclinar nuestras rodillas y nuestros corazones y precisamente, ver a Cristo como Él ha ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio. Amadas hermanas y hermanos, estamos reunidos y unidos con el mismo propósito, el de celebrar el pan y el vino
que son los símbolos que el Señor nos ha dado. Pero a celebrarlo no lo hagamos como una costumbre. Hagámoslo viendo a Cristo de una manera perfecta, su vida, para darnos nosotros la vida eterna. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Y como también nos gusta recordar, tanto en los evangelios como también como Pablo lo relata a los Corintios, en ese capítulo 11, empezando en el 23, dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir la bendición del Señor en estos momentos de intimidad. Cada uno. Estoy yo con el Señor. Momentos de intimidad. Oremos al Señor. Padre eterno, recibe nuestra alabanza y Amén. adoración, porque tú eres el Dios de nuestra salvación. Gracias, porque en nuestras manos podemos tomar de este pan que simboliza el pan que descendió del cielo para darnos alimento, para darnos la verdadera vida, dando su vida. Jesús, nuestro amado Salvador, nos ha dado entrada al trono de la gracia para estar unidos en ese amor con que nos has amado. Amén. Gracias, Señor, por la claridad, por el conocimiento, por la luz que tú nos has dado. Al tomar de este pan, recordamos tu amor y misericordia hacia nosotros. Por eso lo bendecimos en tu santo y bendito nombre. Amén. Amén. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y nosotros, en su divina memoria, así lo hacemos.
Oremos, vamos a orar por la copa, por el vino. Sí, Señor y Padre, continuamos delante de tu presencia con corazones agradecidos y gozosos, sabiendo lo que tú nos has dado. Señor, Cristo Jesús fue levantado en la cruz, derramando su sangre bendita, sangre que limpia de todo pecado. Oh Señor, gracias, porque tú nos has dado la santificación, porque tú nos has lavado con tu sangre preciosa. Señor, tú dijiste que tomásemos de este fruto de la vid y nosotros esperamos el gran día en que podamos tomarlo todos juntos en tu presencia, gozando de las bendiciones que tú tienes preparadas para tu iglesia. Oh Señor, al tomar de este fruto de la vid, abrimos nuestros corazones para que tú nos alientes y fortalezcas en medio de las tribulaciones de este mundo, sabiendo lo que tú nos has dado. Señor, al tomar esta copa, la bendecimos en tu santo y divino nombre. Amén. Amén. Asimismo, tomo también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Amén. El Señor. Que estos momentos de gozo y de paz, pues también los reflejemos en nuestra vida, hasta que el Señor venga. Amén. Pues amén. Recordad que para depositar nuestras ofrendas, al final, allá a la entrada, hay una cajita blanca.
Los que estáis en casa también podéis hacer llegar la ofrenda por otros medios. Nuestro hermano Santi López orará por la ofrenda. Sí, Señor y Padre, estamos gozosos y agradecidos de estar aquí en tu casa, Señor, y queremos darte gracias. Y ahora en especial queremos pedirte por la ofrenda, queremos pedirte que tú pongas responsabilidad en cada uno de nosotros y que tú hagas que crezca, Señor. Queremos pedirte también que tú ayudes a los que tienen que administrarla y que tú los bendigas y que sea todo para engrandecimiento de tu obra. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Y ahora preparemos nuestra mente y nuestro corazón para recibir lo que el Señor quiere decirnos a través de su palabra. El mensaje está a cargo de nuestra hermana Judy López. Que el Señor te bendiga y el mensaje llegue con claridad a nuestras vidas. Quito la mascarilla. Buenos días a todos. La meditación de la palabra del Señor en esta mañana, con la ayuda del Señor, la vamos a tener en el Salmo 133. Salmo 133. Dice el título que es un cántico gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Es un salmo muy cortito, pero vamos a meditarlo y esperemos que sea de gran bendición para nuestras vidas. Empieza el salmo diciendo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Este salmo nos habla de la unidad familiar. Sabemos que Dios creó a la familia en Adán y Eva, pues de una manera perfecta. La mujer fue ayuda para Adán y así estuvieron en el Edén, disfrutando del Edén que el Señor les había concedido, hasta que en un momento determinado el hombre y la mujer desearon ser igual a Dios y desobedecieron a la palabra de Dios y comieron de aquel fruto que no les estaba permitido comer. De esta manera entró el pecado en la humanidad y la familia quedó pues truncada. Aquella unidad familiar ya no era tan así. A lo largo de la palabra del Señor vemos la realidad. El Señor en su palabra no esconde la realidad de las personas ni de las familias. Vemos que en muchas ocasiones hay desestructuras o no hay esa unidad familiar. Recordemos en los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, como Caín envidió la ofrenda de su hermano Abel y sabemos cómo acabó. Acabó pues matando a su hermano. En otra ocasión también los hijos de Isaac, Esaú y Jacob, ¿qué pasó? Que Esaú vendió su primogenitura a su hermano Jacob por un guisado de lentejas. Y Jacob, por su parte, engañó a su padre haciéndose pasar por su hermano. Vemos tramas de engaños en las familias, de celos, como también aquellos hermanos de José que le vendieron
como esclavo, por celos. Cuando hubo disputas también entre Abraham y Lot, aunque no eran hermanos, pero sí eran familiares muy íntimos, eran tío y sobrino y tenían una relación muy íntima, hubo una disputa entre sus pastores, tenían ellos grandes posesiones, tenían ganado, y los pastores de uno y de otros pues tenían sus disputas porque la tierra no era suficiente para que habitasen juntos estas familias de Abraham y de Lot. Y entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. En esta ocasión Abraham, con su buena voluntad, quiso evitar la contienda y encontró una solución, aunque fue una separación. Lot escogió la tierra de la llanura del Jordán y así se separaron. Pero en esta mañana, en este salmo, intentaremos observar que nos quiere decir otra realidad que el Señor quiere para su familia, para los hermanos, y es que exista armonía en la unidad, que haya algo hermoso en estar habitando juntos en armonía. Esa armonía es, por ejemplo, lo busqué en el diccionario, es la unión de sonidos simultáneos y diferentes, pero juntos hacen un sonido acorde. Se necesita buena voluntad y un trabajo y un esfuerzo duro y honrado para mantener esta armonía entre los hermanos. El Salmo nos está indicando, pues, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿A quién va dirigido? A nosotros, porque nosotros somos hermanos. ¿Y somos hermanos? ¿Por qué? Porque somos parte de la familia de Dios. Vamos a recordar lo que nos dice el Evangelio de Juan. ¿O por qué somos hermanos? ¿Por qué creemos que somos hermanos? Juan 1, del 9 al 13, nos está diciendo, hablando del Señor Jesús: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En este mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Hemos creído en el Señor Jesús? ¿Le hemos recibido? Si es así, somos hijos de Dios. Y por tanto, somos de la familia de Dios y hermanos del Señor Jesús. Si hemos creído en este verbo, en esta luz verdadera, Él es nuestro Señor. En nuestro Señor Jesucristo, pues somos parte de la familia de Dios. Y el mismo Señor Jesús a sus discípulos, en Mateo 23, 8, les dice: vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Les decía a sus discípulos que eran hermanos entre sí. En Lucas 8, 20, 21, que le avisó al Señor Jesús diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces, respondiendo, les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Qué reto para nosotros, si somos de la familia de Dios por haber creído en el Señor Jesús, también tenemos que guardar su palabra, como dice el Señor. Tenemos que oír la palabra y hacer la palabra. En nuestra vida debemos cumplir la palabra del Señor, ser obedientes a Él. Así pues, este salmo nos habla a nosotros como hijos de Dios y hermanos en Jesús. Y nos está hablando de nuestra unidad. Para recordar cómo es o cómo debería ser esta unidad entre nosotros, me ha parecido, no que se desprenda del Salmo, pero a mí, para hacer un recordatorio, para tener una imagen, o tengamos una imagen y un recordatorio de lo que nos quiere decir el Salmo en esta mañana, he podido observar que este Salmo nos está
poniendo en acción todos nuestros 5 sentidos. Y vamos a irlo viendo pues, en cada uno de estos versículos. El primero que he podido observar de nuestros sentidos es que tenemos que agudizar la vista, porque en el versículo primero ya nos está diciendo, mirad, mirad. Cuidado, entonces lo que nos está diciendo aquí el Salmo es que lo que viene a continuación es algo importante. Quiere que nos fijemos, que prestemos mucha atención al que va a continuación. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Con estos adjetivos de cuán bueno y cuán delicioso, pues a mí me ha recordado el sentido del gusto, porque bueno y delicioso para mí es degustación con el paladar. Y quisiera que en esta mañana, en un momentito, recordemos todos o tengamos presente, por ejemplo, qué es lo que nos gusta comer, cuál es nuestro plato más delicioso o preferido, para tener un poquito de visualización de lo que nos quiere decir. Todos pensemos un momentito, va, ¿cuál es nuestro plato preferido? ¿Ya lo tenéis? ¿Sí? A lo mejor hemos escogido la paella de la yaya, o los canelones, o el pan tomàquet y pernil. No sé. Cada uno tiene en mente su plato preferido. Pero cuidado, porque lo que te gusta a ti, a lo mejor a mí no me gusta. Y lo que me gusta a mí, tal vez a ti no te gusta. Todos somos diferentes, tenemos gustos diferentes. Pero aquí el Salmo nos está diciendo que debemos ver lo bueno y delicioso que es habitar los hermanos juntos en armonía. Vamos a ver cómo debe ser esta unidad. Lo está haciendo por medio de 2 comparaciones. La primera aparece en el versículo 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Aquí ahora vamos a agudizar nuestro olfato. ¿Por qué? Pues vamos a ver por qué. Porque nos está hablando del buen óleo que desciende sobre la cabeza, sobre la barba, hasta las vestiduras de Aarón. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué es el buen óleo? Vamos a recordarlo. Vamos a leer en Éxodo 29, del 5 al 9. Éxodo 29, del 5 al 9. Mejor del 4. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Estamos viendo aquí cómo el Señor Dios está escogiendo a esta familia de Aarón y a sus hijos como sacerdotes. Los sacerdotes en el pueblo de Israel eran aquellos escogidos por Dios para hacer el trabajo sacerdotal, es decir, eran los únicos que podían hacer de mediadores entre Dios y los hombres, entre el pueblo de Israel.
El pueblo de Israel no se podía acercar a Dios a causa del pecado. Dios Santo estipuló que esta familia podían acercarse y eran mediadores entre Dios y el pueblo. Ellos eran los que ofrecían sacrificios, hacían las ofrendas para perdón de los pecados, para poder acercarse el pueblo a Dios. Pero para ello, estos sacerdotes se tenían que preparar. Antes de hacer cualquier sacrificio, pues como hemos leído, se tenían que lavar y se tenían que ungir con un aceite, con un ungüento, con ese óleo que se está refiriendo el Salmo 133. Así que vamos a ver cómo era este aceite, que nos lo dice en Éxodo 30. Éxodo 30, del 22 al 33. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas, de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática, la mitad, esto es 250. De cálamo aromático, 250. De casia, 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Hasta aquí vamos a leer. Era un ungüento superior, según el arte del perfumador, y era el aceite de la unción santa. Y con ello se ungía a Aarón y a sus hijos, y así eran consagrados para ser sacerdotes del Señor. Todo lo que tocaba aquel aceite, todos los utensilios de servicio, eran santificados, eran apartados para el servicio de Dios. Y así, de esta manera, Aarón y sus hijos se podían acercar al Señor para hacer su trabajo sacerdotal, para presentar las ofrendas. De esta manera se preparaban. Todo lo que tocaba aquel aceite era santificado, los utensilios y los sacerdotes. Eran apartados para el servicio a Dios. ¿Qué pasaba? Que aquel aceite, como hemos leído, que era un ungüento superior, según el arte del perfumador, pues aquello debía desprender un aroma que no tenía fin, un aroma que perduraba porque todo estaba impregnado de aquel ungüento y aquel aroma debía perdurar con el tiempo. En el Salmo nos está indicando que aquel óleo que descendía por la barba de Aarón hasta el borde de su vestidura desprendía una santidad que perduraba. Y ahí nos quiere centrar el Salmo nosotros, que nosotros también somos o debemos ser santificados, y esta santificación, la unión nuestra, debe ser santa y perdurable. Nosotros es cierto que ya no necesitamos de un sacerdote, como hemos escuchado esta mañana, tal como nos ha dicho la lectura de Hebreos en el capítulo 10, ya no necesitamos de un sacerdote que se rocíe con el óleo o rocíe todos los utensilios con el óleo. Ahora lo que necesitamos es agua y jabón para desinfectar
los utensilios, lavarnos bien con las manos, con agua y jabón también. O sea que el Señor también nos está previniendo. Tenemos que seguir lavándonos y limpiándonos exteriormente para beneficio también del tema de las pandemias. Pero espiritualmente, para limpiar nuestros pecados, tenemos un mediador en Cristo ahora. Como hemos leído esta mañana, Jesús es nuestro sumo sacerdote. En Él tenemos el perdón y la limpieza de nuestros pecados. En Él tenemos la mediación entre Dios y nosotros. Gracias a Él nos podemos acercar a Dios. Pero en esa unidad familiar nuestra, el Señor nos insta a seguir en ese camino de santificación. El Señor nos dice que seamos santos como Él es santo. Recordad 1 de Pedro 1, 14 y 16. Y en 1 de Pedro también, en el capítulo 2, de los versículos 9 al 10, nos está diciendo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos nación santa. Hemos sido lavados con la sangre del Cordero, como hemos cantado esta mañana también. El mismo Señor Jesucristo es el Cordero del sacrificio, pero también es el sacerdote intermediario entre Dios y nosotros. Y por su preciosa sangre nosotros tenemos ese acercamiento al trono de la gracia de nuestro Dios. ¿Y para qué? Para que sigamos anunciando a otros también las virtudes de nuestro Salvador. Para que otros también pasen de esas tinieblas a su luz admirable. Así pues, como he dicho antes, la unidad de los hermanos, nuestra unidad, debe perdurar como aquel óleo, como el aroma de aquel óleo que descendía por la barba de Aarón. Al igual que en todos aquellos utensilios que eran usados para el servicio del culto a Dios. Ese aroma perduraba, nuestra unidad también debe perdurar. En santificación para servicio a Dios, anunciando esas virtudes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debe ser esta unidad? En la palabra del Señor también nos dice cómo debe ser esa unidad. El apóstol Pablo en Efesios 4:3 nos está hablando de la unidad. Vamos a leer Efesios 4, el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Todos unidos por el mismo Espíritu que nos guía y nos consuela, pero en el vínculo de la paz. Esa paz que también el Señor Jesús nos ha dado. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Sigamos unidos en guardar esta unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Y el apóstol Pablo también, hablando en este mismo capítulo de los dones que nos ha concedido a cada uno, nos está diciendo también de los versículos 12 al 13, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Unidad de la fe en el conocimiento de Dios. Así también debe ser nuestra unidad. Y también dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, unidos en el Espíritu, con el vínculo de la paz, unidos en la fe y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, unidos en amor. Recordamos también en Juan, en el capítulo 15,
cuando nos está haciendo la comparación de Jesús con la vid verdadera, ahí el Señor Jesús dice que Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Y debemos estar unidos a Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Debemos permanecer en Él. Que sus palabras también permanezcan en nosotros, dice el capítulo 15 de Juan. Y debemos permanecer en su amor. Amor a Él y amor los unos para con los otros. En 1 Juan 5:2 nos dice: amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y también Juan, 1 Juan 4, 20 al 21, nos dice: el que ama a su hermano, a quien ha visto, el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? Así que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Unidad en amor también. En el amor hacia los hermanos, ante sus necesidades, ser conscientes y ayudarles, estar a su lado, estar orando por ellos, estar cuidándoles, cuidándonos unos a otros, en amor. La otra comparación que del Salmo se desprende, que nos habla de la unidad, es que los hermanos debemos ser en unidad como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. El rocío que desciende da crecimiento a la vegetación de los montes. Dice que desciende, es decir, que viene de arriba. Igual que el óleo, El óleo descendía por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Pues el rocío también desciende del monte, por todo el monte, para que crezca la vegetación. Así también nuestra unidad debe ser. El crecimiento debe venir en nosotros, debe haber un crecimiento, pero que viene gracias a Dios, porque Dios así lo concede. Dios da crecimiento a su pueblo y a nosotros como familia, como iglesia, da crecimiento. Unidos para crecer en Cristo. Así dice Efesios 4, del 15 al 16. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo va unido, el amor, la unidad y el crecimiento que da el Señor. La Iglesia debe crecer, para ello debemos estar unidos en amor. También el apóstol Pablo nos dice, hablando de esa unidad y de ese crecimiento que da Dios, en 1 Corintios 3, del 5 al 11, nos habla también de esa unidad. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es salvo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno
mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hace la comparación de un edificio. El fundamento es nuestro Señor Jesucristo, pero este edificio debe crecer en amor, como hemos leído también. Pero el crecimiento lo da el Señor. Nosotros somos colaboradores, siervos suyos. Sigamos con el Salmo 133. Después de ver cómo debe ser nuestra unidad y lo buena y hermosa o deliciosa que es, el Salmo dice el porqué. Y así ahora vamos a atender a nuestros sentidos del oído y del tacto. Dice, porque es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. El versículo 3. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El Señor, con nuestra unidad, nos llena de bendiciones. Y la mayor de ella es la vida eterna. Todos conocemos Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Tenemos vida eterna por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar con Él por la eternidad, pero esa vida eterna la tenemos ya ahora aquí, porque esa vida eterna, como dice Juan 17:3, ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No es un mero conocimiento intelectual, es experimentar la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Es creer que Él nos ha salvado por medio de la cruz, de su sacrificio en la cruz. Por medio de que Dios nos ha amado tanto que ha dado a su Hijo. Por medio de la fe, de creer en Él, de tener la certeza de que es así. Pero recordemos que para tener fe en Jesús, ¿qué ha tenido que ocurrir antes? Ha sido porque nosotros hemos oído el mensaje de salvación primero. Se necesita oír la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Esto lo dice en Romanos 10. Nosotros tenemos fe en Jesús por esta palabra que alguien nos ha dado primero. Y en nuestra familia, en Dios, como hemos dicho, debe seguir creciendo. Otros necesitan oír para también así creer, para tener esa promesa de vida eterna, como dice el Salmo. Romanos 10, ¿qué dice Romanos 10, del 13 al 15? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Debemos anunciar estas buenas nuevas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos anunciar la salvación en Él. Esto es una buena noticia y de esta manera los que oigan también puedan creer. Los que oigan por nuestra predicación también tendrán la vida eterna. Nosotros hemos visto y hemos oído y hemos palpado, como dice Primera de Juan 1, del 1 al 3. Vamos a leerlo también. Hemos oído y otros deben oír. Pero hemos palpado. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído
lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hemos visto, hemos oído, hemos contemplado la salvación en el Señor Jesús. Pues esto debemos anunciar a otros, para que también puedan tener comunión con nosotros y podamos todos disfrutar de esta vida eterna. Pensemos en la necesidad de este mundo, que también necesita oír, ver y palpar a la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Esta es la bendición que desciende de arriba, como dice el Salmo, como el óleo y como el rocío. Bendición de nuestro Dios, de nuestro Padre, al habitar los hermanos juntos en armonía. Esta era la meditación que traía yo en esta mañana para todos vosotros. Que Él nos ayude a mantener, a que perdure nuestra unidad en Jesús, en su Espíritu, en el vínculo de la paz y del amor, en la fe y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, en amor guardando sus mandamientos y obedeciendo también al Señor, dándole nuestras vidas, nuestros dones, en santidad, en ese camino de santificación, para que otros también puedan oír y creer en el Señor Jesucristo y disfrutar con nosotros, mirando y viendo cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Que el Señor nos bendiga ahora y siempre. Amén. Pues gracias, Judy, por la exposición de la palabra del Señor. Y a mí se me han activado todos los sentidos, hermanos, no sé si a vosotros. Y aún estoy paladeando, degustando la palabra del Señor. Gracias por el alimento del Señor, de su palabra, no ha faltado en esta mañana. Somos hijos de Dios, somos familia en el Señor. El Señor nos pide que estemos unidos en Él. Que esta unión, que esta unidad que hemos de tener, perdure para siempre, para que el mundo pueda ver que somos hijos de Dios, para que el mundo pueda creer en el Señor. Nuestro pastor Pedro López nos dirigirá al Señor en oración. Después de haber disfrutado de este culto de comunión, donde hemos notado la presencia del Señor, nos hemos deleitado con el consejo de su palabra y hemos recordado su amor salvador en la cruz. Es bueno para nosotros
tener siempre presente este cuadro tan precioso que Dios pone en su palabra para nuestro bien. Dios nos invita a que miremos, mirad, mirad. Hermanos, es una invitación al amor, es una invitación a la predisposición del alma que necesita al Señor. Es una invitación perfecta de lo que Dios demanda de nosotros y de nuestra Iglesia. ¿Qué ingredientes hemos de ver? ¿Qué ingredientes, Señor, en ese cuadro bendito tenemos que guardar y afanarnos en que no se disipe de nuestro entorno? Bueno y delicioso. Señor, gracias, porque bueno y delicioso es estar los hermanos juntos, en armonía, notando el poder de tu presencia que trae a nuestros corazones, a nuestras vidas, la paz, el perdón y tu misericordia. Y así, oh Señor, unidos en los lazos que nos unen, intercedemos también por tu obra, por tu Iglesia, por los hermanos, por los que padecen, por los menesterosos. Y Señor, por este mundo y aún por nosotros. Señor, estamos pasando momentos difíciles acerca de una epidemia fatal que nos acecha a todos, pero queremos estar los momentos de nuestra vida contigo, juntos y en armonía, gozosos en la esperanza y sufridos en la tribulación. Tú eres el Señor. Aviva tu obra, Señor, y salva almas. En el nombre de Jesús. Amén.